Bueno, otro en vivo más. Otro en vivo más. 9, no me acuerdo. Entonces, ¿qué, Diego? Dice Juanito. Entonces, ¿qué? Te reís del nuevo look. Mira el éxito, Mira el éxito, me quedó nítido. Quedó nítido. ¿Qué dice Leo? Ya casi empezamos. Bien, Juanito. Aquí haciendo resistencia. Osquitar. Jonathan. Es que Juan Strange. Le pegaste. Danielita. No me alcanzó, es que todo está muy caro. ¿Qué dice Denison? Entonces, ¿qué? Bueno, hoy nos vamos con un súper corte y primero con una muy buena noticia. El 20 de julio, sí, porque ya mayo acabó, 20 de julio, estaré dando una conferencia en un simposio ofrecido por la Academia de Ojo Profesional. Ya les estaré dando los datos, les estaré dando por dónde es que se conectan, para que estén pendientes. Juanito, le pegaste con ese dato. The Comedian. Personaje favorito, un personaje que nos hace sentir que estamos a favor del bueno, pero al final todos somos unos malditos malos. Está conectado mi papá, por ende está viendo a mi mamá. Un saludo, papi, un saludo, mamá. Gracias por haberme hecho. Menos mal no me tuvieron en esta época. Bueno, entonces ya una vez dicho lo del simposio, los espero el 20 de junio. 20 de junio, igual les estaré escribiendo y tal, y colocando todas las vueltas para que estén pendientes de todos los datos. Hoy estoy estrenando camiseta, me la regaló el Eslabón Perdido, aunque si ven la página, pues el modelo que más aparece soy yo, soy el modelo de la marca, no soy dueño de la marca, pero el dueño de la marca es un parcerísimo mío. Trabaja una chimba, ustedes lo pueden notar en sus estampados. Hoy soy un cíclope. Bien, la clase anterior fue brutal, pues al parecer a mucha gente le gustó. Todo el mundo le encantó esa parte cuando hablé de la meditación y toda esta vuelta. Quiero aclarar, podemos hablar de tips de meditación y podemos hablar de tips de ciclismo, pero no es el fuerte en este momento. Vamos a charlar un poco de historia del arte. Ese es el objetivo principal de esto que hacemos cada 8 días. Iniciamos con el paleolítico y el neolítico principalmente. Y ya ahorita estamos llegando a la Edad Media, o la Edad Tenebrosa, o la Edad Oscura. Entonces, vamos a empezar acordándonos un poco de ese objetivo principal. Entonces, hablamos de la meditación, pero en cuanto a cómo utilizaban, digamos así, el recurso de la meditación dado por los budistas, los pintores de esta área oriental, específicamente China, India y Japón. Y descubrimos que la meditación está relacionada directamente con tratar de contemplar el paisaje desde su esencia, más no desde su percepción o su realidad instantánea. Llamémosle a eso realidad real, aunque también es una redundancia. Pero ahorita sigamos con el corte lineal que se ha planteado común y corriente. Hoy vamos a trabajar del siglo VI al siglo XI. Estos son resúmenes súper cortos, a modo de chisme, sobre qué cosas ocurrieron en medio de la historia del arte, específicamente con la imagen. No me interesan mucho los nombres, las fechas y los datos específicos, sino que ustedes puedan tener algunas herramientas precisas, contundentes para hablar de imagen. Simplemente es eso. Entonces empezamos. Habíamos dejado, cuando empezamos a hablar del arte occidental, nos habíamos quedado específicamente en la época de Constantino, cuando Gregorio el Grande, que era un papa de ese momento, dijo: parceros, es importante el arte porque las imágenes son útiles para enseñar todo esto relacionado que está escrito en la Biblia para aquellas personas que no saben leer. Es muy cagada porque la palabra Biblia
es un latinismo y procede o viene de la palabra biblio, que significa libro. Es decir, que Biblia no tiene un nombre como tal, sino que es el libro, por eso se llamó Biblia, además que fue el primer libro impreso. El primer libro impreso y el primer libro reproducido pues a mano. Bueno, entonces nos quedamos en ese momento donde Gregorio el Grande dijo, parce, es necesario utilizar el arte a favor de nosotros para poder divulgar la imagen con relación a lo escrito. El periodo que viene a continuación fue llamado la Edad de las Tinieblas. Tuvo infinidades de nombres esa época, está la Edad de las Tinieblas, está la época de la Gran Castración, y se llamó la época de la Gran Castración porque todos los sacerdotes le bolearon cincel a los pipís de los esculturas románicas por ser impuras, y al volarles el pipí les pusieron una hoja de oro para que se vieran un poco más decorosas. También se llamó la Edad Oscura, y se llamó Edad Oscura por muchas barbaries que se cometieron, principalmente matar en nombre de Dios, crucificar, quemar y empalar a las brujas. Y déjenme aclararles que las brujas es lo que hoy en día consideramos las personas que sanan con plantas. Entonces digamos que hoy en día hay una resignificación de todo esta sabiduría ancestral, pero en ese entonces ver una señora curando con hierbitas y hablando en una lengua que no fuera latín o no fuese el idioma de la época, pues era considerado brujería. Lo mismo pasaba con los mancitos, ¿no? También los quemaban vivos. También quemaban gente porque sí, quemaban gente porque no, entonces por eso se le llamó una edad oscura, no porque mantuviese oscuro todo el tiempo. Y también el nombre común que todo el mundo conoce es la Edad Media, porque se supone que está en la mitad. Aunque yo creo que ese nombre va a tender a revaluarse porque cuando estemos por allá en el año 4000, pues esa ya no va a ser la mitad. Sin embargo, quería hacer una analogía en ese sentido. Si en esa época se llamó la Edad de las Tinieblas por toda esa cantidad de crímenes que se cometieron atroces contra la ciencia y contra el arte y contra las mismas personas, incluso las torturas humanas que existían eran increíbles, me pone a pensar un poco cómo se le llamará a esta época en un futuro. Yo creo que esta será la Edad de las Tinieblas segunda parte. Lo dejo a voluntad para que ustedes lo piensen. Bueno, sigamos. Más o menos no hay un dataje específico, vuelvo y repito, las fechas aquí son aproximadas, no significa que llegó el diciembre 31 de 499, todo el mundo dijo, feliz año, pues puta, terminó Roma, ahorita volvamos a la Edad Media. No, no ocurre así. Las fechas se colocan de manera aproximada. Por eso en esta época la vamos a meter más o menos entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Fueron 500 añitos de barbaries, pero no solamente barbaries, sino adelantos tecnológicos, artísticos y una cantidad de contemplaciones con relación a la imagen increíble. Es decir, hoy vamos a replantear ese tabú oscuro y tenebroso de esta época. Les aclaro, hablamos de arte, no me interesa todas las torturas que se cometieron en términos humanos. Entonces, monjes, clérigos ilustrados empezaron a ocupar posiciones influyentes en las cortes de los poderosos, eran los principales encargados de pintar, eran diestros con el pincel. Recuerden que en este entonces hablar de portaminas, rapidógrafos y todas estas vueltas no existen, por ende el trabajo de la línea perfecta va a ser considerado algo mágico. Y aparece por primera vez esta palabra que hoy en día todo el mundo utiliza a diestra y siniestra, que es ilustrar. Y es una de las palabras utilizadas a diestra y siniestra. La otra es fotógrafo. Entonces ya todos son fotógrafos, todos son make-up artists y todos son ilustradores. Bueno, ilustrador es una de esas palabras vulgarizadas y mal utilizadas. ¿De dónde proviene la palabra ilustrar? La palabra ilustrar proviene del latín illustrare y tiene tres componentes. El primero es un prefijo que es el in, que significa adentro. El segundo, que es la palabra lux o lucius, que significa luz. Y el sufijo, que es ar, que es la terminación de un verbo. Pero entonces si tenemos in, que es hacia adentro, y lux, que es luz, ilustrar significa hacia dentro de la luz o interiorizar la luz o iluminar. Resulta que el arte, como era pintado por clérigos, se suponía que ellos eran iluminados, o sea, ilustraban. Eran iluminados por este ser superior y a través de su cuerpo pintaban. Por eso eran denominados ilustradores.
Es decir, que mis amigos ateos que se hacen llamar ilustradores, ahí les dejo ese dato. Bueno, sigamos. Diversas tribus tenemos en esta época. Entonces tenemos tribus teutónicas, godos, vándalos, sajones, daneses y vikingos. Primero, la palabra vándalo me pareció increíble. Hoy en día la utilizamos, oye, vienen los vándalos, y no sé qué tal. Bueno, los vándalos era una persona que pertenecía a un pueblo germánico, lo que actualmente es considerado Alemania y Polonia. Resulta que los vándalos invadieron el Imperio Romano y crearon un reino en el norte de África. Entonces, como invaden de manera contundente y atacan un imperio y aparte de eso crean otro, pues aparece, además que venían de esa persona, de ese pueblo germánico. Ese pueblo estaba más o menos en las regiones ribereñas del Báltico, vuelvo y repito, lo que hoy consideramos Alemania y Polonia, y de ahí viene la palabra vándalo, como invasor, como el malo, ¿sí? Como elemento invasor. Pero bueno, les repito, teutónicos, godos, vándalos, sajones, daneses y vikingos eran tribus consideradas bárbaras. Y viene mi tercera palabra del día. ¿Qué es un bárbaro? Bueno, un bárbaro significa una persona que no habla una lengua entendible. Es decir, que la palabra bárbaro viene del latín barbarus, que proviene a su vez de una onomatopeya. ¿Y qué es una onomatopeya? Cuando llegó ¡pum! Es decir, volver el sonido de una palabra. Y la onomatopeya de bárbaro era barbotar o balbucir. Cuando decimos balbucir es bla 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 bla, estos manes no entendían para nada qué es lo que decían o cuál era el idioma que manejaban estas personas. Y al no conocer su idioma, pues simplemente en latín decían bárbaros. De ahí viene la palabra bárbaros. También tiene una cantidad de connotaciones, pero la que más me interesa es esa, que entiendan que la palabra bárbaro no significa un man malo, un man maleante o una persona bestia, sino que es una persona que no sabe hablar latín. Entonces todos los que hablaban una lengua inentendible se denominaban bárbaros. ¿Listo? Por eso metemos aquí toda esta cantidad de tribus. Teutónicas, godos, vándalos, sajones, daneses y vikingos. ¿Por qué son importantes hablar de ellos? Bueno, estas tribus o todas estas comunidades tenían tipologías y estilos específicos a la hora de construir iglesias y a la hora de dibujar. Es muy importante cuando la iglesia interactúa con este tipo de tribus, y hablo de interactuar más no de invadir, hablo de interacción, porque se funden o se fusionan de alguna manera las formas de representación de estas tribus más las formas de representación cristianas. Entonces les quiero mostrar un ejemplo. Si bien los vikingos les encantaba hacer sus templos en piedra, pues las tribus cristianas intentaron adoptar este tipo de construcción y mezclarlas con sus iglesias como tal. Recuerden que también hablamos de basílicas, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿Qué tendían los vikingos o qué tenían los vikingos en mente? Y no solamente hablo de los vikingos, hablo en general de todas las tribus bárbaras. Los vikingos específicamente pensaban que el arte era un elemento mágico. Entonces, no sé si se han visto esta serie de Vikings, tiene una serie de errores, pero es como lo más fiel a lo que significó para ellos la imagen, la escultura o el arte. Y es que lo que más me interesa que recuerden de ese momento es que los barcos tenían en la punta unas cabezas de dragones. Usted se imagina en esa época, usted está parchado en la costa y de repente aparecen unos manes que miden como 2 metros, 1,80, bellísimas, con la barba hasta acá, bajándose de una cosa que flota del agua, totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado a ver, y en la punta de una cabeza de un monstruo que está echando fuego más o menos gigantesco. Pues simplemente era para generar temor, para generar angustia y para generar miedo. Pero lo más hermoso que tenían los vikingos, aparte de generar miedo y matar a diestra y siniestra, era que cuando volvían a su barco y se devolvían otra vez a su estado, a donde vivían, quitaban el objeto, este dragón de la punta. ¿Y cuál es la razón para que quiten ese objeto de la punta? La idea era para que no se asusten los espíritus de su lugar. Eso me da una pista. Si yo voy a mi casa y lo que hago es quitarme esa máscara que asusta para atacar, para no asustar a los fantasmas que habitan mi pueblo, significa que el arte es utilizado como un método mágico. Y eso lo vimos en los primeros capítulos. Un ejemplo es este que ven aquí. Esta era la punta de un barquito.
Lo interesante de aquí no es solamente la imagen, no importa solamente la talla que se hace sobre el material, sino estas líneas entrecruzadas y todo el misticismo que abunda o vuelvo y repito esta palabra que me encantó, y se funde dentro de la imagen. Entonces, construyen piedras, iglesias en piedras, campanarios imitando estructuras de madera, y empieza toda esta fusión de las líneas entrelazadas, los animales, con el elemento cristiano. Entonces aparecen este tipo de detalles. En cuanto a la imagen, repito, no estamos hablando de rapidógrafos, lapiceros y lápices. Las líneas eran trabajadas con pinceles. Los colores, el entretejido de las líneas, los dragones que se encuentran allí, y lo más importante es la estilización de la figura humana. Hay unas mezclas, ¿sí? Unas mezclas entre lo que podemos traer de un lugar y la religión que abunda en ese espacio. Ahora imagínense este detalle, ¿sí? El trabajo de líneas es una cinta muy céltica. Entonces, digamos que estamos en un periodo donde no solamente hay una masacre, ¿sí?, en términos humanos, sino que lo más importante es que hay una especie de combinación de estilo y de arte. Y esto lo hace supremamente rico. Y cuando digo supremamente rico es que los artistas, monjes y clérigos, se dan el lujo de crear nuevas formas, de fusionar nuevos elementos y de no seguir la misma berraca tradición que se estaba dando en épocas pasadas. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Importante también tener en cuenta que todos, si bien trabajaban bajo unas escenas específicas, cada artista podía basarse en la representación inicial, pero lo podía representar de una manera diferente. Les voy a colocar un ejemplo. Este es un cuadro de San Mateo escribiendo su libro. Pues San Mateo ahí está escribiendo su libro. Entonces a este señor, clérigo, que le encargaron pintar a San Mateo escribiendo su evangelio, ¿cierto? Pues se lo pidieron así a muchos otros clérigos. Tenían que pintar eso mismo para poder ilustrar el libro de San Mateo. Generalmente las Biblias, cuando las abrías, en cada libro aparecía el santo que escribió ese libro. Entonces cuando yo abría San Mateo, aparecía San Mateo escribiendo y ahí se venía pues todo el texto. Entonces, en el siglo IX aparece esta representación. Es el mismo San Mateo escribiendo, pero hay diferencias. Entonces, la iglesia cuando pedía dibujar a San Mateo, pedía generar una representación de San Mateo como escriba. Pero ¿cuáles son las diferencias que encontramos entre el uno y el otro? Existe un cuerno, que es donde está la tinta, está el lapicero o la pluma con la punta seca con la que escribían, está el libro que se está escribiendo y la silla y obviamente San Mateo. Pues aquí mismo aparece cuerno, pluma, libro y la silla y San Mateo. ¿En qué los diferencia? Aquí no importa la proporción, no importa si los dedos están torcidos, no importa si las líneas están zigzagueantes, no importa absolutamente nada. Lo importante aquí son las emociones y las sensaciones que están implícitas en el cuerpo y en el rostro de San Mateo. Tiene una especie de angustia, de estrés y de caos y de estado como de meditación para poder escribir lo que está escribiendo. Y es que los clérigos trataban de ponerse en el lugar de estos santos para poder representar estas imágenes que eran pedidas. Es decir, que la idea del arte no solamente era una concepción mágica como venía de las tribus que les acabo de hablar anteriormente, sino que era la posibilidad de representar emociones a partir de la imagen como tal. No nos importa la proporción, no nos importa si es 3 brazos, 20 cabezas, como nos hablan hoy en día. Lo importante para la Edad Media o la Edad Oscura era que ellos representaban las emociones como tal. Entonces, tenemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un pasaje bíblico representado. Aquí, al parecer, al escriba no le importó, al ilustrador, perdón, no le importó dibujar en qué espacio se ocurría este tipo de cosas. No le importaba ni siquiera cómo se veía el espacio geográficamente hablando, simplemente puso un fondo dorado y ese fondo dorado hace que las expresiones de los elementos
de los personajes que habitan la escena, vibren como tal. Ese pasaje es cuando le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Ese era el pasaje que tenía que representar el escriba o el ilustrador, pero él decide finalmente cuál es la parte más importante de representación. Es decir, si bien me hacen un encargo, yo al final decido qué ilustrar y yo al final decido qué nivel de importancia le doy a cada elemento. Entonces, no es la importancia de la realidad, no es importante cómo es la captación de la realidad. Lo importante aquí es captar la emoción del momento. Esto se acerca un poco a lo que hace la fotografía hoy en día. A la fotografía no le importa la realidad porque la realidad ya está dada. Lo importante en la fotografía es poder retratar la emoción del momento dentro de la imagen y eso lo hace un fotógrafo. No el que se toma selfies y lo sube dentro de su perfil y dice que es fotógrafo. Bueno, en fin. ¿Qué nos deja Grecia? Si bien Grecia representaba los movimientos del alma, les recuerdo, hablar de los movimientos del alma nos lleva a algo que definimos como lo bello, como lo bueno. Es decir, para que sea bello, tiene que funcionar. Por ende, cuando hablamos de los movimientos del alma, como el alma es perfecta y bella, los movimientos deben ser perfectos, funcionales. Tiene que moverse de X o Y manera. Juanito, no. ¿Qué pasa con los selfies? No tengo nada en contra de las selfies. Tengo es en contra las personas que dicen que son fotógrafos, pero en su currículum solamente hay selfies. No hay trabajo fotográfico de ellos mismos. Parece que ser fotógrafos para ellos, fotografiarse a sí mismo, tomarse como un autorreferente, pero toda su vida. Y es mucho más importante también, aclaro yo, que un fotógrafo debería mostrar mucho más su trabajo, ¿no? Es mi punto de vista. Sigamos. ¿Qué planteó entonces esta edad oscura de la que hablamos hoy? La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que no saben leer. Cuando analogamos la pintura con la escritura aparece algo mucho más áspero. Ni siquiera nueva expresión estética. La primera fotografía fue una selfie, así que no hay nueva expresión estética. Es antes más vieja. Lo único nuevo que hay es el medio con el que lo haces, Juanito. Bueno, sigo. Si hablamos de escritura y lo analogamos con pintura, cuando uno está leyendo un libro, uno crea una cantidad de imágenes en la cabeza que no solamente se relaciona con la realidad que percibo, sino que es una realidad dada y controlada por algo que yo estoy leyendo. Ahora bien, eso que estoy leyendo está en un lenguaje totalmente distinto a la imagen que percibo en la realidad. Si yo comparo pintura con escritura, entonces lo que va a ocurrir realmente es que la imagen debe demostrar sensaciones y emociones, más no la realidad misma. Algo muy similar ocurre en una escultura o en un relieve donde Dios señala a Adán y Eva. Y lo tienen aquí. Es más, yo puedo divagar tanto en la imagen que no me importa las proporciones. No me importa que sean caderones, que sean altos, que sean pequeños, incluso no me importa el espacio donde están. Simplemente hay un elemento, un sujeto, que es denominado Dios, juzgando a dos seres que están señalando los que generaron la tentación. No importa la realidad, solo importa la emoción que suministra la imagen. En ese orden de ideas, podemos concluir que la Edad Media no se especializó en retratar lo que vemos en la cotidianidad, sino representar emociones y sensaciones a partir de la imagen. Esa imagen está en las puertas de bronce de la catedral de Hildesheim. Es un relieve que se hacía en bronce generalmente. No solamente se pintaban las iglesias, sino que obviamente tenemos solamente ejemplos de iglesias porque era lo que más duraba. Cuando se generaban peleas y conflictos, las iglesias eran las que más se salvaban. También los castillos se pintaban por dentro, pero los castillos eran los principalmente afectados, pues allí cuando se generaban guerras, abolían o derrumbaban absolutamente todo. Lo único importante dentro del libro que estoy leyendo y utilizando como referente fue este momento.
Y lo más áspero que existe aquí es este detalle que hay acá. Un sujeto colocándose las manos en la frente para que el sol no le estorbe. Si bien no es importante el cruce del brazo y los dedos, parece un monigote, Recuerden que no tenían ellos un modelo enfrente que les sirviera para poder dibujar, sino que todo era imaginación. Hay una solución o hay un desarrollo, hay una respuesta mucho más sencilla por medio del manejo de la imagen imaginación con relación a la imagen propuesta. Eh, Eso es como el resumen de este siglo. El próximo capítulo veremos la iglesia militante. Gracias a todos por los que hacen sus apuntes, por los que hacen sus críticas y por los que hacen sus comentarios. Espero que nos llenemos de más gente la próxima vez que nos veamos y que ustedes sigan haciendo las preguntas por cualquier medio, incluso por inbox de este perfil. Les mando un abrazo, síganse cuidando, resistan y sean libres. Y ojo, que la palabra libertad no significa hacer lo que se les da la gana, sino ser responsable de sus propias decisiones. Así que a decidir y a ser responsable. Un abrazo. Vagos. Chao, mami. Chao, pa.